La pregunta es sobre la conjetura de Vaught. Es sobre la conjetura de Vaught. Ahí te va. Déjala. Ya se escucha, no sé, creo. Yo sí, todo ese problema de por aquí. Yo creo que sí se escucha. El micro ya está bien, ¿verdad? Hola, hola. ¿Sí? Perfecto, bueno, pues bienvenidos a la última charla del día de hoy. Bueno, que están aquí. Y va a hablar José Eduardo Cázares Tapia, una charla titulada Teselando con Penrose. Y pues, bienvenido. Hola. Bueno, gracias a todos por venir, para empezar, por el horario, que es un poco tarde, entonces vamos a comenzar la plática. La idea de hoy es tratar estos temas, que es una teselación, tipos de teselaciones de Penrose y el problema de los pentágonos regulares. Entonces vamos a empezar. Voy a definir E2, es el plano euclidiano, no hay más. Entonces defino una teselación del plano como una familia numerable de figuras planas que cumplen dos cosas. Que es una familia de figuras planas, entonces tienes que los interiores de dos piezas tiene que ser vacía y que la unión tienen que dar de todo el plano euclidiano. Entonces, a las piezas TI se les denomina teselas y necesitamos que tengan una única componente, que no tengan huecos interiores y que sean de extensión finita. Esto básicamente quiere decir lo siguiente: una figura plana TI es una tesela si solo si cumple que es una figura acotada, que eso implica que es de extensión finita o de área finita, que sea conexa y que sea simplemente conexa. La situación de que sea simplemente conexa nos evita que tenga huecos dentro de la tesela. Entonces, ahora las condiciones de la frontera tienen que ser sencillas. Tiene que estar formado por una única componente, tiene que ser cerrada y aparte tiene que ser simple. Que sea simple quiere decir que si tú le quitas una cantidad finita de puntos, no desconectas la figura. Y dado esto, tenemos esta caracterización. Entonces vamos a definir primero un homomorfismo, dados dos espacios topológicos, sea lo que quiera decir eso, y tomamos una función xy, bueno, una función f que va de xy, decimos que es un homomorfismo si f es biyectiva y si f y f inversa son continuas. Entonces la caracterización es la siguiente: es lo mismo que TI sea una tesela a que TI sea homeomorfa a un disco topológico, que literal es un disco con el interior, y que cumplan que la intersección de dos teselas es de área cero. Eso lo que quiere decir es que o es el vacío, es un punto o es una arista, y que aparte de la unión sea otra vez todo el plano euclidiano. Entonces esa es como la caracterización más interesante. Luego tenemos esta es una teselación con hexágonos, claramente no son regulares y cumple las propiedades, ¿no? Los interiores es de área cero. También tenemos que te cubren todo el plano. Bueno, te cubren todo el plano si lo expandimos. Y esta es una teselación con iguanas, que es de Escher, como si alguno lo conoce. Entonces, esto demuestra que no necesariamente tienen que ser figuras bonitas en cierto aspecto, sino puedes girártela para tener todo tipo de figuras y generar que te teselen. Ahora, diremos que dos teselas están relacionadas si son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que es el concepto total de geometría moderna, que coincidan en ángulos y en lados. Entonces, la relación definida, que sean congruentes, te va a generar una relación de equivalencia. Y entonces diremos que TI es una prototesela si es el representante de alguna de las clases de equivalencia, bajo pues la relación anteriormente dada. Eso quiere decir que vamos a tomar la menor cantidad de figuras y con estas vamos a tratar de teselar todo el plano. En este caso, como podemos ver, es una única prototesela, ya que es un hexágono y con ese podemos seguir teselando todo el plano sin ningún problema. Y en la que sigue podemos ver que es una teselación con 6 prototeselas. Son 6 triángulos, uno por cada color. Entonces eso es la mínima cantidad de figuras, tales que cumplen las propiedades de que sean una tesela, y aparte cumplen que todas las demás quedan en la misma clase de equivalencia, ya que son congruentes. Entonces,
vamos a definir las isometrías del plano. Una isometría del plano es una transformación de este en sí mismo que preserva todas las distancias. Es la clásica definición que conocemos de geometría analítica, y pues queda claro que la transformación de identidad siempre va a ser una isometría, porque todo lo deja fijo. Entonces, dado el plano euclidiano, tenemos que existen 4 tipos de isometrías, que la primera es la rotación alrededor de un punto con un cierto ángulo, la traslación en alguna dirección dada con alguna distancia d, la reflexión respecto a una línea L dada, y el paso o reflexión deslizada, que es la composición de una reflexión respecto a una línea, y luego trasladamos con cierta distancia d en dirección paralela. Como podemos ver, pues esta es una traslación, estamos mandando estos puntos con la misma distancia hacia acá, y de este lado estamos reflejando respecto a esta línea, es como si tuviéramos un espejo. Y el caso más extraño, o el menos conocido, es el del paso o la reflexión deslizada, que lo que hacemos es tomamos una recta, reflejamos, y sobre una recta paralela trasladamos la figura. Sí, esa también es una isometría, y esa es rara que te la mencionen en los cursos. Entonces, dado esto, decimos que una teselación, una isometría del plano es una simetría de la tesela si te manda una parte de la tesela en otra parte de la tesela. Y a ese grupo de simetrías lo denotan por SDT. Literal es tomar una sección de la tesela, aplicarle una isometría, y bajo esa isometría tiene que caer a otra parte de la tesela. Entonces, justamente eso evoca la siguiente definición, que es que dada una teselación T, se dice que es simétrica si su grupo de simetrías contiene simetrías distintas a la identidad, que sería pues un grupo de simetrías no triviales, ¿no? Entonces, dado esto, decimos que una teselación le llamaremos regular si sus prototeselas son polígonos regulares, y diremos que es irregular si tiene al menos un polígono irregular como prototesela. Entonces, podemos ver que esta es una teselación regular, ya que estamos teselando con cuadrados y con triángulos equiláteros. Y como pueden ver, pues, si tomamos estos 4, bueno, como diamantito, lo podemos mandar bajo una traslación a este de acá, y a su vez podemos reflejarlo con una línea respecto a acá. Entonces tenemos que aparte es una teselación simétrica. Y aquí tenemos una teselación irregular, ya que estamos teselando con pentágonos irregulares. Entonces, dado esto, pues viene una de las definiciones más importantes de la plática, que es que, dado una teselación, decimos que es periódica si contiene 2 traslaciones en direcciones no paralelas. Y decimos que la teselación es no periódica si justamente no tiene traslaciones. Entonces, aquí podemos notar una traslación periódica, que tenemos este eje y este eje para acá. Claramente, pues, podemos tomar en cuenta los colores y mandar rojo en rojo, o pues simplemente mandarlo en figura. Eso no nos interesa por el momento. Y tenemos una teselación no periódica, que justamente lo que pasa es que si tú tomas ciertas figuras, no puedes trasladarlo únicamente con traslaciones para que te lo mande a otra parte de la tesela. Tenemos que ocupar otro tipo de simetrías. Ese es el problema. Entonces, entramos a lo interesante. ¿Por qué la plática se llama teselaciones de Penrose? ¿Alguien sabe quién era Penrose? ¿No? Bueno, Penrose era un físico matemático que nació en Inglaterra y se le reconoce más por sus aportaciones a la física que a las matemáticas. Y justamente en el año 1972 construye el primer grupo de teselas a partir de un pentágono regular, que es lo que se le conoce como el grupo o el conjunto P1 de Penrose. Y lo interesante del título viene aquí, ya que el conjunto más conocido, que se le conoce como P2 de Penrose, hay una discusión bastante grande en si lo descubrió Penrose o lo descubrió Robert Ammann y John Conway, que justamente es como la situación del cálculo de si es Newton o Leibniz. Aquí es lo mismo. Se le aporta a Roger Penrose, otros se le aportan a Ammann. De hecho, muchas cosas teóricas de P2 de Penrose tienen el nombre de Ammann, y pues John Conway participó con Ammann. Entonces ahí hay como un conflicto, si es de Penrose, si no es de Penrose. Muchos dicen que fue Ammann y le puso de Penrose como en honor. Entonces vamos a hablar del más conocido, que es
las teselaciones de Penrose, que es el conjunto P2 de Penrose. El conjunto P2 de Penrose consta de dos prototeselas, que se le conoce como flecha y papalote, las cuales cumplen las siguientes condiciones. El papalote es un cuadrilátero cuyas 4 aristas tienen ángulos de 72, 72, 72 y 140 grados. Y aparte puede ser disecado a lo largo de su eje de simetría para formar dos triángulos. Lo mismo va a pasar con el papalote, con la flecha, pero la cual cumple que los ángulos son de 36, 72, 36 y 216 grados. Entonces, esto es lo que se le conoce como la flecha y esto como papalote. Los nombres vienen gracias a John Conway, que pues en su tiempo pues no había tele ni esas cosas, salían a jugar con papalotes y pues luego ocupaban como flechas, tenían como jueguitos de arquería y eso, y por eso les puso flechas. Podemos notar que ambos son cuadriláteros y que podemos cortar por acá. Y algo interesante de estas prototeselas es que estos lados, los lados largos de ambas figuras justamente miden phi, que es lo que se le conoce como la razón áurea. Entonces, acá está, con las dos prototeselas se puede construir una teselación periódica formando un paralelogramo del lado phi. Es decir, si tomamos estas dos y pues unimos este lado con este lado y este lado con este lado, tenemos un paralelogramo de justamente el lado phi. Y entonces, al tener paralelogramo, podemos trasladarlo hasta cubrir como una hilera y ya solo trasladar arriba y abajo para cubrir todo el plano. Entonces, como estás usando dos traslaciones, nos da una teselación periódica, pero no es lo que nos interesa, porque pues es muy aburrido. Buscamos justamente, creo que ya no tiene pila. Listo. Nos interesa tener un conjunto que solo admita, creo que ya no tiene pila. A veces sí, a veces no. Entonces, nos interesa tener un conjunto que admita teselaciones no periódicas. Entonces, justamente el truco está en la forma en la que vamos a pegar las figuras para evitar tener ese paralelogramo, ya que si formamos ese paralelogramo, pues ya podemos teselar todo el plano únicamente con él y perdemos todo el chiste de la teselación. Entonces, la idea de pegarlas es, queremos evitar que este vértice vaya con este vértice, lo coloreamos de un distinto color. Con eso forzamos a que ya el pegado no puede ir vértice de distinto con vértice de distinto. Al forzar este de este color, forzamos estos dos del color contrario. Lo mismo pasa con estos dos acá. Y al forzar este y este de color blanco, pues forzamos este que sea negro, de misma forma con estos dos. Entonces, el pegado pues va a ser vértices del mismo color con vértices del mismo color, lo que nos va a generar esta teselación, donde podemos ver que justamente encajan vértices blancos con vértices blancos y vértices negros con vértices negros, y evitamos los paralelogramos, que son los que no queremos. Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, estas teselaciones son no periódicas, que es lo que nos interesa. Entonces, si quisiera cambiar, listo. Con el pegado anterior, resulta que solo existen 7 formas de rodear un vértice con papalotes y flechas. Y otra vez Conway, aprovechando que metió bastante su pie en las teselaciones de Penrose, las nombró Sol, Estrella, As, Diablo, Jack, Reina y Rey. ¿A qué se refiere con rodear un vértice? Pues literal, tomas un vértice y lo rodeas. Entonces, obviamente ocupando por las reglas de pegado. Y a los vértices los denomina vértices de Penrose, ¿no? Pues aprovechando que le ponemos nombre a todo. Y la pregunta interesante es, ¿qué puedo pegar en la concavidad de una flecha? Tomamos una flecha y ¿qué tenemos que pegar a los lados para mantener las reglas de pegado y las teselaciones? Y tenemos que por la coloración de los vértices notamos que únicamente podemos colocar 2 papalotes, por lo que al colocar una flecha en la teselación estamos obligando a que vayan 2 papalotes en los costados de la flecha, bueno, en los costados interiores de la flecha. Entonces, cuando tenemos piezas de ese estilo, decimos que esas piezas están obligadas a estar en la teselación. No es como que tú puedas agarrar y decir, pues yo quiero poner un papalote aquí, sino que el hecho de colocar una flecha te obliga a tener un papalote, que es el caso de esto de aquí. Tenemos 2 papalotes
Y entonces ya vimos que dos papalotes tiene que ir una flecha. Entonces, este papalote de aquí nos va a obligar a tener este costado de esta flecha, que es el de acá, y de su misma forma, pues nos va a obligar este de acá. Pero ahora al tener la flecha nos obliga a dos papalotes. Entonces tenemos uno aquí y le pegamos este de acá y luego le pegamos este de acá. ¿Sí? Entonces, listo. Al conjunto de teselas obligadas por un vértice de Penrose les llamamos los imperios de B. Sí, otra vez Conway. Tiene que ser Conway. Sí. A su vez, a las mismas formas de rodear el vértice le suele llamar vecindades. Entonces, pues cada vecindad tiene su imperio hasta cierto punto. Y la forma de construir un imperio es bastante simple. Lo que hacemos es, tomamos la vecindad, o lo que viene siendo ya sea el jack, el as, el rey, lo partimos por su eje de simetría, y lo que hacemos es, nos fijamos en las piezas obligadas de uno de los costados. Y ya que tenemos todas las piezas obligadas, únicamente pues reflejamos. Y con eso obtenemos el imperio. Y como una observación interesante, el sol y el as no obligan ninguna pieza. Entonces, al tener un sol y un as, podemos colocar lo que queramos, y ya que colocamos lo que queramos, vamos a tener nuevas piezas obligadas. Entonces, tenemos que... Estas son las 7 distintos tipos de vecindades. Este va a ser el sol, tiene sentido. La estrella, el as, este es el diablo, este es el jack, la reina y el rey. Como podemos notar, pues el sol, pues podemos, por las reglas de pegado, podemos colocar lo que queramos. Igual el as, ya que el as está formado por una flecha y dos papalotes obligados. Y ahí podemos colocar otro papalote u otra flecha. Y entonces, esas son las vecindades de los vértices de Penrose, que así les llamo otra vez, Conway. Y lo interesante vienen los imperios. Ya que tenemos dos piezas que no tienen imperios, tenemos 5 que sí. Y pues, Conway les llamó así, pues dependiendo de su imperio. Entonces tiene sentido decir que se le llama el rey, pues es el que tiene el imperio más grande. Y sí, de hecho tiene 50 piezas. Y creo que la que le sigue es la reina, como con 23. Entonces, sí hay una gran diferencia. Entonces aquí podemos ver que la estrella, pues por cada flecha nos obliga a dos papalotes. Entonces tenemos que están obligados estos dos, estos dos, estos dos, y así. Tenemos el jack, que nos va a obligar, perdón, el diablo, que nos va a obligar, tenemos un papalote, nos va a obligar los dos que faltan. Entonces vamos a tener el jack, que al tener flechas y papalotes nos van a obligar estos, y tenemos medio sol, tenemos que completarlo, y de esa forma. Y este es el de la reina, y este es el del rey. Como dato curioso, los imperios del rey suelen tener estrellas, soles y demás vecindades de Penrose dentro de él. De hecho, si no me equivoco, si tú continúas construyendo el imperio del rey, te va a forzar a tener un rey de nuevo adentro. Y ese rey te va a forzar su imperio. O sea, te tomas la reina y fuerzas su imperio, pero en su imperio se encuentra un rey. Y ese rey te va a forzar otra vez el imperio del rey, lo cual te va a forzar una reina. Y entonces, básicamente, con reyes y reinas, pues este es el arte del plano. Y esa es una forma de ver el imperio del rey y tener justamente el rey. Y estas de acá son piezas de las vecindades de Penrose que están forzadas, dadas al imperio del rey. Entonces, básicamente esto es todo lo de Penrose y ahora viene lo interesante, el problema de los pentágonos regulares. Pues, ¿por qué se le llaman así? Que es una gran pregunta, que es que todo cuadrilátero tesela al plano euclidiano con una sola prototesela. Es decir, que dado cualquier cuadrilátero, únicamente usando isometrías pueden cubrir todo el plano euclidiano. Y lo mismo va a pasar, este sí es teorema, este es lema, porque todo trilátero también va a teselar. ¿De qué forma lo va a hacer? Unes dos triláteros por uno de los lados y te va a generar un cuadrilátero. Y ese cuadrilátero te va a generar que todo lo cubras con cuadriláteros. Y ahora lo interesante es esto de aquí. No puedes teselar al plano euclidiano con una prototesela que sea un único pentágono regular. Eso está muy interesante. Y eso va a generar lo siguiente. El conjunto 1 de Penrose, que es el menos conocido, bueno, creo que el 1 y el 3 nadie los conoce. Es raro que los conozcan, todos conocen el 2. Curiosamente está generado a partir de la modificación de un pentágono. Entonces lo que se hace es que tomas pentágonos y demás figuras regulares o irregulares y tomas pentágonos, pegas figuras, cortas figuras
para tratar de teselar, que es lo interesante. Entonces, el conjunto P1 de Penrose tiene 6 prototeselas que se construyen a partir de un pentágono regular de la siguiente forma. La estrella se obtiene al pegar un triángulo en cada lado del pentágono regular. Es decir, si avanza, por favor, acá. Tenemos el pentágono y le pegamos 5 triángulos regulares. Entonces nos va a generar la estrella. Estamos asumiendo que los triángulos también tienen lado phi, ya que justamente las teselas de Penrose tenían una relación muy intensa con la razón áurea. Entonces nos va a quedar la estrella. Ahora tenemos que la semiestrella se obtiene al cortar 2 puntas de la estrella. Es decir, que tomamos nuestra estrella y cortamos por estos 2 vértices de esta forma y obtenemos esta figura de acá. El diamante se construye a partir de tomar 2 triángulos y unirlos por la base, que son justamente estos 2, que vienen siendo las mismas puntas de las estrellas, y obtenemos este diamante. Y tenemos 3 prototeselas restantes, los cuales sí son pentágonos regulares del lado phi. Ahora, aquí podemos ver, tenemos los 3 pentágonos, y la pregunta interesante de esto es, ¿y por qué 3 pentágonos? Habíamos hablado al inicio de las prototeselas, y que 2 teselas son congruentes, implica que están relacionadas, y entonces al tomarte el representante de la clase de equivalencia, va a ser una prototesela. ¿Y por qué tenemos 3 pentágonos y no solo una? Justamente, si recuerdan, hace unos minutos, con P2 de Penrose, notamos que necesitamos formas específicas de pegado para evitar obtener teselaciones regulares. Y la idea siempre de Penrose fue evitar teselaciones regulares. Entonces necesitamos 3 pentágonos, y la idea es que cada uno es distinto a otro, dadas las formas en las que se van a pegar. Con uno no funciona, necesitamos forzosamente 3. Entonces, es lo que menciona aquí, necesitamos 3 pentágonos regulares por las reglas de pegados, ya que vamos a tener 3 grupos de aristas, los cuales solo los podemos unir con la 0 con 0', la 1 con 1' y 2 con 2'. Entonces, aquí están las reglas de pegado. Tenemos que las aristas de las estrellas, cada una va a tener numerito 1. En la semiestrella vamos a tener todas de valor 1, menos donde está el corte, que le vamos a decir 2. En el diamante vamos a tener 2 del lado 2 y 1 del lado 1, y lo interesante está justo aquí. Si se dan cuenta, estas 3 mantienen el grupo de aristas sin primar, y únicamente los pentágonos son los que obtienen el otro grupo de aristas, que son las premiadas. Entonces vamos a tomar un solo pentágono con aristas 0'. Entonces vamos a tomar este pentágono de acá y le vamos a asignar 2 0', 2 1' y un 0. Este 0 va a permitir que puedas pegar este lado con cualquiera de este de acá, pero no con otro. Es el único. Y de esta forma, al último pentágono le vamos a asignar 1 1, 0 0 y 2'. ¿Qué va a implicar eso? Que cada vez que tengamos una semiestrella, vamos a tener que pegar un pentágono. Y este de aquí va a forzar ya sea alguna estrella, alguna semiestrella o algún diamante. Y eso nos va a dar chance a poder meter este tipo de pentágonos, y al meter este vamos a tener que meter este de acá. Entonces eso es como el mayor problema que se topó Penrose justamente a la hora de tratar de teselar con pentágonos, porque como les afirmé hace un rato, tratar de teselar únicamente con un pentágono regular es imposible, ¿no? Necesitas más figuras. Entonces, como dato, los hexágonos regulares también siempre teselan, y el ejemplo lo vimos al inicio con los panales. Entonces, aquí está una teselación de P1 usando las reglas. Entonces tenemos que cada vez que tenemos una semiestrella, nos fuerza el pentágono del lado 2, bueno, el que tenía únicamente el lado 2, este de acá, ya que va con este. Y al tener la estrella nos va a forzar 3 pentágonos en los costados, que eso viene dado a que todos son de arista 1, ¿no? Entonces vamos a tener que pegar este o este. Y acá. Y ya forzar estos 3, vamos a tener que meter diamantes, más hexágonos y más estrellas, bueno, semiestrellas. Y si se pueden dar cuenta,
podemos tomar este pentágono de aquí. Bueno, en sí, la idea de todo esto, lo que trató de hacer Penrose, fue más allá, ya que al darse cuenta que no se podía teselar con pentágonos regulares, tomó un pentágono regular que lo podemos ver aquí con mucha imaginación. ¿Sí se ve? O sea, tomamos este de acá y lo divide en un pentágono central, y en cada arista del pentágono le pega otra arista de otro pentágono del mismo tamaño. ¿Y qué fuerza con eso? Que al tratar de pegar 3 pentágonos, les forma estos diamantes donde estamos, este diamante de acá y este de acá. Y al forzar esos diamantes, te va a forzar que en los hexágonos adyacentes, este de acá tenga el diamante y el diamante. Y dijo, pues eso se ve muy chafa porque son puros diamantes y pentágonos, y quiero algo más interesante. Entonces, con estos diamantes de acá, se le ocurrió tomar ese pentágono y meterle una semiestrella. Y en los diamantes anteriores, bueno, los sobrantes, decide meter estrellas. Entonces, esa es la razón por la que necesitas 3 pentágonos. Por eso, tomando uno solo no jala, porque no podemos pegar de esta forma. Tendríamos muchísimo más libertad, y a lo que llegaríamos es que en el fondo no sería una tesela únicamente con un pentágono. De hecho, se ha llegado a probar que basta con tener 2 pentágonos, tener la estrella, la semiestrella y el diamante. Solo que esa no tiene mucho que se probó, entonces está medio difícil encontrarla. Pero básicamente esto es lo que hace. Y todo esto viene dado a que lo que se les ocurría en esas épocas para tomar teselaciones regulares era hacerles modificaciones a las figuras, que era algo parecido con lo que vimos en la plática anterior. Entonces, una modificación de esta es que en cada lado de cada figurita le agregan este patrón de la semiestrella, un pico. Entonces vas a tener nuevas teselas, y esas nuevas teselas te van a generar una única teselación irregular. Entonces era lo que hacían en esa época. Decimos que pues ya tiene bastante tiempo, entonces se acabó la imaginación, tomaron teselas regulares, hicieron modificaciones a cada prototesela, y dadas esas modificaciones iba a forzar ciertas teselaciones irregulares. Justamente de esa idea se deriva lo que viene siendo P1 de Penrose, y ya viendo Amann y Conway y el mismo Penrose, todo ese trabajo fue cuando se generó P2 de Penrose, que es el más conocido, que ya vimos, que es el papalote y la flecha. Y ya el P3 de Penrose creo que solo ocupa 2 diamantes. Creo que ya fue cuando se les acabó por completo la imaginación y dijeron, pues ya con lo que caiga. Y ahora viene algo interesante. A Conway no, pero a Penrose sí. Seguramente existen las teselaciones de Conway. Entonces, la pregunta es, ¿con todo esto existe una relación entre P1 y P2? O sea, ¿realmente hay una forma que decir, pues Penrose 2 se deriva de Penrose 1? Entonces, la respuesta está muy interesante y resulta que sí. Que justamente si tomamos los centros de las figuras que forman las prototeselas del conjunto 1 de Penrose, resulta que esos son los vértices de Penrose, de la tesela del conjunto P2. Entonces, eso quiere decir que si tomamos estos de acá, no tenemos que tomar los centros de las prototeselas, tenemos que tomar los centros de las figuras que te generan las prototeselas, es decir, el centro del pentágono y los 5 centros de los triángulos. Aquí también vamos a tomar el centro del pentágono y cada centro de cada estrella, bueno, de cada pico de la estrella. Aquí vamos a tener 2 centros y aquí vamos a tener únicamente un centro. Entonces, pasando el tiempo y en varios artículos, se dieron cuenta que esos centros van a ser los vértices de Penrose, que a ver si llego acá. Van a ser los vértices de Penrose de las teselaciones, es decir, estos acá. Lo cual está súper interesante. Bueno, no sé si a usted lo choqueó, pero cuando yo lo leí sí me quedé con cara de wow. O sea, tal vez resultó que Penrose 2 salió porque pues tenían mucho tiempo libre y a la mera hora existe esa conexión, o tal vez realmente Penrose 2 sí lo hizo Penrose y resultó que lo buscó justamente para generar esta relación. Entonces aquí tenemos por arriba, es una teselación del conjunto P2 de Penrose porque tenemos los papalotes y las flechas,
Y de este lado en el fondo tenemos las teselaciones con el conjunto 1. Y podemos notar que si tomamos los centros de la estrella, son 5 centros, y este de acá, forman los vértices de Penrose, de la estrella, en este caso de Penrose, junto con su imperio. Y de misma forma aquí tenemos una semiestrella, entonces el centro del pentágono de la semiestrella, junto con estos 3 centros de los triángulos, siguen formando vértices de Penrose, de la teselación que está por encima. Igual aquí tenemos los diamantes, tenemos 2 centros, y resulta que en este diamante, en este centro, incide un as, que es este de aquí, y de este lado incide, bueno, si estuviera completa, incidiría un jack. Entonces, no sé ustedes, de verdad, a mí me choqueó cuando lo vi, porque me genera todavía más duda si realmente, si son de Penrose, si realmente salió así por chiripa, así como que hicieron las teselas y lo acomodaron y le hicieron unos arreglos para que jalara. Ajá, sí, tomaron las dos con acetatos y las pusieron a la luz. Eso está súper interesante. Entonces, ya por último vamos a tomar la bibliografía, que fue pues el Tilling and Patterns de Grunbaum, el artículo donde viene esto explicado, que es el Pentaflexity, que justamente es de Roger Penrose. Entonces, todavía genera más dudas. Y 2 tesis, una tesis de teselaciones de Penrose y otra de teselaciones de sustitución y conjuntos aperiódicos. Y ya, listo. Por mi parte es todo. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Con Penrose se pueden generar teselaciones aleatorias? sí, seguramente sí. Por la extensión que puedes tomar con Penrose y con lo que te ayuda es que es no periódica, ¿no? O básicamente que es aperiódica. Entonces, sí, yo creo que sí puedes tomar 2 teselas y meterlas a la computadora y que te avienten alguna teselación. De hecho, por la construcción de Penrose supongo que te van a aventar no como tal una aleatoria, sino te va a enviar una sección únicamente de Penrose, ya que por las reglas de pegado es súper especial. Básicamente empiezas con 2 figuritas, las empiezas a unir y siempre vas a llegar a lo mismo. O sea, a lo mismo no en la tesela, sino que vas a llegar como a una sección del Penrose que te cubriría todo el euclidiano. Y tal vez no te lo envíe aleatoria, sino te envía una sección aleatoria de toda la tesela completa de Penrose. Yo tengo una pregunta. Si te tomas un prototipo de una tesela, ¿ya eso determina solamente una teselación? No. Y está Bueno, depende qué prototesela te tomes. O sea, si te tomas un conjunto que sea una única prototesela, pues sí está fijo, ¿no? Lo que ya te hace variar es tener 2 o más prototeselas. Y, o sea, ¿está acotado el número de teselaciones que puedes tener con diferentes conjuntos de prototeselas? Pues sí, o sea, por lo del inicio tienes que toda la tesela completa va a ser un número, bueno, va a ser numerable, ¿no? Pero justamente rellenar con todos numerables no tiene mucho sentido, ya que pues no puedes hacer realmente investigación sobre eso. Entonces sí, se acota a un número finito y a partir de eso, ya usando alguna de las isometrías, es justamente completar lo que te falta del plano. O sea, realmente sí está acotado. No puedes tomarte como un conjunto de omega prototeselas y decir, pues eso sí jala, ¿no? Porque pues sí, ya es irse muy a los extremos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Me toca hacer una pregunta para ¿alguien quiere una taza? ¿Alguien quiere una taza? Esa no es la pregunta. Sí. Eso es muy triste. Sí, sí. Creo que una pregunta interesante, y si quieren la pueden dibujar en el pizarrón, es ¿por qué los pentágonos regulares no teselan el plano? Porque si suman... Sí. La idea de que todos los demás, por ejemplo, la idea de que un cuadrado tercero es que donde se intersectan
suma 360 grados, ¿no? Al igual que la de un hexágono. Ay, perdón. Es casi. Sí, un poquito. ¿Sí es de 6? Sí. Claro, regular. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces aquí lo completo y entonces aquí me va a quedar otro, ¿no? Y aquí también suma 360 grados, ¿no? Pero ¿qué pasa con el pentágono? El pentágono, claro, regular, ¿no? Imaginemos que todo esto es regular. Y aquí me queda una estancia, ¿no? Y como la medida de esto es, no me recuerdo, creo que es 144. No recuerdo 108. muy bien. 108. Perdón, disculpa. 108, entonces 108 por 3, pues me dan 300. Chao, por algo somos matemáticos. Y pues no alcanza a rellenar, ¿no? Porque nos queda esto y aquí no puedo meter un pentágono. Si no, ya si metes otro pentágono ya no cumple que la intersección de los interiores son vacías. Exacto, me quedaría la cara como medio traspapelada. Bueno, atrapada. Pero si hiciéramos, bueno, al menos en la euclidiana no, Pero Sí, no, en la euclidiana no. Si pudiéramos aumentar los grados, sí se podría. Sí, ahí sí. Sí, sí, sí. La pregunta entonces, Sí, claro. ¿no se estudian teselaciones del espacio? Sí, de Penrose no lo sé, pero sí puedes teselar en el espacio. De hecho, algo súper bonito que llegué a ver es tomar una esfera y con los sólidos platónicos tú los puedes como meter en la esfera y si los inflas, o sea, literal inflarlos, te van a cubrir toda la superficie de la esfera. Todos los sólidos platónicos y sus truncados. De hecho, uno de los claros ejemplos es si tomas un balón de fútbol, es como si hubieras inflado un icosaedro truncado. Entonces, tú tomas un icosaedro truncado y te vas a fijar que son pentágonos y hexágonos. Al inflarlo, te va a quedar cubriendo la superficie de la esfera. Y todo lo más interesante de todo eso es que todas las simetrías, bueno, todo el grupo de simetrías que obtienes de los poliedros platónicos se conserva en la esfera. Eso es todavía lo más increíble de todo. Y te puedes ir fuera de la esfera, te puedes ir a R3. De hecho, he llegado a ver teselaciones en H2 y en H3. Y ya las cosas ahí ya están muy extrañas, ¿no? O sea, puedes tener que en un vértice inciden 5 cubos en H3 y pues no pasa nada. Que era como lo que mencionaba Álvaro. Sí, sí, sí. Hay algo interesante que es, por ejemplo, si tienes una tesela en R3, uno puede agarrar y cortarla por un plano, ¿no? Ajá. Y ver cómo le quedó en R2, ¿no? Y como es tesela en R3, Sí, 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 te va a ser tesela en R2. el plano. Pero una cosa interesante es que si haces es que no me acuerdo bien cómo se llama, que se llama como cuasi teselación o una cosa así. Sí, sí. Había una figura que estaban trabajando con ella, que consistía como en ¿cómo se llama el de 5 lados? El sólido platónico de dodecágono. Ajá. El dodecágono, que cada cara es un pentágono regular. Sí, sí, sí. Esa cosa estaban como rellenando un cachito del espacio con esa cosa porque tampoco tesela. Lo cortaron y cuando lo cortaban sí rellenaba R2 y es una cuasi tesela. Sí, 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 justo porque tesela en el euclidiano, pero va a demandarlo a dimensiones más altas con su respectivo poliedro en dimensiones más altas, ya no te tesela. Sí, es justamente eso. O sea, si tienes teselaciones en R3 y cortas por planos, sí vas a conseguir teselas del euclidiano, pero no puedes mandar del euclidiano hacia dimensiones más altas. Sí, eso sí. Sí, o sea, ya las teselaciones en H2 de por sí están muy extrañas. O sea, puedes tener que en un vértice inciden 4 cuadrados sin problemas y con eso teselar todo H2. Y pues ya en H3 ya eso ya... Sí, no, está muy difícil, ¿no? Pero sí, en R3 es relativamente simple. O sea, es como tomar poliedros y casi las mismas propiedades que se van a cumplir en R2 los vas a poder cumplir en R3. Casi. Entonces, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias otra vez. No, gracias a ustedes. Está todo previo. Sí. 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 Gracias, ¿eh? Sí, a ustedes.
por el combo breaker.